Caleb Mallister no había tocado a otra persona en 3 años, no desde que sacó el cuerpo de su esposa por la puerta principal, y la depositó bajo el álamo con sus propias manos. Había hecho las paces con eso. Hizo las paces con el silencio, la silla vacía, el lado frío de la cama. Luego, una mañana de julio, salió a caballo y encontró las carretas ardiendo. Los cuerpos estaban esparcidos como postes de cerca rotos por el sendero, y había una mujer con sangre en la cara. Pues tenía un latido tan débil que tuvo que pegar la oreja a su pecho solo para saber que seguía viva. Si esta historia te llega al corazón, te pido amablemente que te suscribas a nuestro canal y te quedes con esta historia hasta el final. Deja un comentario abajo con el nombre de la ciudad desde la que nos ves. Me encantaría ver hasta dónde ha viajado esta historia. Ahora continuemos. Caleb vio el humo antes de ver las carretas. Detuvo a Lucy, entrecerrando los ojos a través del calor. Julio había convertido el sendero de Montana en algo cruel. El polvo era tan espeso que se te pegaba a los dientes. El aire era tan pesado que se te sentaba en el pecho como una mano. Pero el humo en campo abierto significaba problemas. Y los problemas aquí no esperaban a que estuvieras listo. Chasqueó la lengua. Lucy avanzó, reacia, con las orejas gachas. «Tranquila, chica», murmuró. «Tranquila». El olor le llegó a 50 yardas de distancia. Lona quemada, pólvora y algo más debajo. Y algo que no quería nombrar. Se bajó de la silla y sacó el rifle de la funda. Lo sostuvo bajo, sin apuntar, solo listo. El primer cuerpo yacía boca abajo cerca del borde del sendero. Un hombre de unos 40 y tantos años, tal vez, con el sombrero aún puesto. Le habían disparado por la espalda. Caleb no lo tocó, siguió de largo. El segundo cuerpo estaba cerca de la carreta principal. Era una mujer, con los brazos abiertos y la falda rasgada. El tercero, cerca del hoyo de la fogata, desplomado contra una rueda que aún humeaba. 4 carretas, todas quemadas o ardiendo. Las mercancías estaban esparcidas por la tierra como si una tormenta hubiera arrasado una tienda. Caleb dejó de contar después del 6.º cuerpo. Había visto la muerte antes. Había enterrado a su propia esposa con tierra aún bajo las uñas. Pero esto era diferente. Esto era una masacre, del tipo que hacen los hombres que lo disfrutan. Se movió lentamente entre los restos, revisando cada cuerpo. Ay, como un hombre revisa los postes de una cerca después de una tormenta. No esperaba encontrar algo en pie, solo hacía el trabajo porque alguien tenía que hacerlo. Fue entonces cuando lo oyó. Un sonido tan pequeño que podría haber sido el viento entre la madera rota. Una respiración, media respiración. Se quedó helado, giró la cabeza. Detrás de la última carreta, entre una rueda destrozada y un baúl abierto, algo se movió. Tela, una mano. Caleb se arrodilló, una mujer acurrucada de lado, con la cara contra la tierra. Tenía la sangre apelmazada en el pelo. Su vestido estaba rasgado en el hombro, pero la tela era fina, demasiado fina para la carreta de un colono. Con una mano aferraba un maletín de cuero contra sus costillas, como si fuera lo último que le quedaba en el mundo. Dejó el rifle en el suelo y extendió la mano lentamente. «Señora, nada. Señora, ¿puede oírme?» Sus dedos se crisparon. Un sonido bajo salió de su garganta. No era una palabra, solo dolor. Intentaba encontrar una voz. Caleb deslizó la mano bajo su cabeza, con toda la delicadeza que pudo. Inclinó su rostro hacia él. El moretón en su mandíbula era oscuro como una nube de tormenta. Tenía el labio partido, pero sus ojos se movían bajo los párpados cerrados, luchando por abrirse. «Estás viva», dijo, más para sí mismo que para ella. «Dios Todopoderoso, estás viva». Después de eso, trabajó rápido, buscando huesos rotos. No encontró ninguno. La sangre en su pelo provenía de un corte sobre su oreja izquierda. Profundo, pero no mortal. Su respiración era superficial, pero constante. Quienquiera que hubiera hecho esto, o pensó que estaba muerta, o no se molestó en terminar. La levantó. Pesaba menos de lo que esperaba, como si el dolor ya le hubiera quitado la mitad de su ser antes de que llegaran las balas. Su cabeza cayó contra su pecho y por un momento su mano se abrió. El maletín se deslizó. Él lo atrapó y lo colocó a su lado. Lucy resopló cuando montó con la mujer en su regazo, pero la vieja yegua no se resistió.
Conocía el camino a casa. Siempre lo hacía. La cabaña estaba a 5 millas al oeste, construida en la ladera de una colina baja, donde los álamos daban sombra por la tarde. Caleb había levantado cada pared él mismo hacía 3 veranos, justo después de la muerte de Ruth, cuando construir era lo único que evitaba que le temblaran las manos. Acostó a la mujer en el catre de la habitación lateral. Encendió la lámpara, trajo agua de la bomba y rasgó una camisa limpia en tiras. La herida en su cabeza necesitaba limpieza. Trabajó con cuidado, presionando el paño húmedo contra la herida, hasta que la sangre corrió clara en lugar de oscura. Ella se estremeció una vez, todo su cuerpo se tensó, pero no despertó. Le vendó la cabeza y las manos. Tenía los nudillos raspados, como si se hubiera estado arrastrando, y le subió la manta de lana hasta la barbilla. Luego se sentó en la silla junto a la puerta y esperó. La noche llegó lentamente, como en verano, cuando el sol no quiere irse. Los grillos comenzaron su estruendo. En algún lugar más allá del granero, un coyote probó la oscuridad con un aullido largo y fino. Caleb no durmió. La observó respirar. Contó el subir y bajar de su pecho como un hombre cuenta los postes de una cerca en un largo viaje. Constante, paciente, asegurándose de que no faltara nada. Se despertó justo después del amanecer. Oyó el cambio en su respiración. Primero un sobresalto, luego una inhalación brusca, del tipo que ocurre cuando un cuerpo recuerda el peligro. Antes de que la mente se ponga al día, él ya estaba de pie antes de que ella abriera los ojos. Los abrió de par en par, grises, verdes, llenos de terror. Intentó sentarse, jadeó y se agarró las costillas. No se mueva, dijo Caleb. Mantuvo la voz baja, las manos donde ella pudiera verlas. Está herida, está a salvo. No voy a tocarla. Sus ojos recorrieron la habitación, las paredes de troncos, la única ventana, la lámpara aún encendida, su rifle apoyado en la esquina. ¿Dónde? Su voz sonó como madera seca. Mi cabaña, a 5 millas al oeste del sendero de Bozeman. Las carretas, la gente, se han ido. Señora. Todos ellos. Algo se derrumbó detrás de sus ojos. No eran lágrimas, era algo más profundo. El tipo de ruptura que ocurre tan adentro, que no hace ruido. Volvió la cara hacia la pared. Caleb se quedó allí un momento. Luego retrocedió. Hay agua en la mesa para cuando esté lista. Caldo en la estufa. Estaré afuera. Entornó la puerta y salió al porche. El aire de la mañana le golpeó la cara como una bofetada de algo limpio. Se agarró a la barandilla del porche y respiró. Le temblaban las manos. No se había dado cuenta hasta ahora. 3 años desde Ruth. 3 años de un silencio tan espeso que podría haberse ahogado en él. Y ahora había una extraña en su casa con sangre en el pelo. Y ojos que parecían haber visto cómo el suelo se abría bajo el mundo entero. No sabía su nombre. No sabía de dónde venía ni por qué estaba en ese sendero. Pero sabía una cosa. Tan seguro como que el sol saldría. No iba a dejarla morir. No habló durante 2 días. Caleb no la presionó. Le llevaba comida, caldo el primer día, pan de maíz el segundo. Lo dejaba en la mesa junto al catre y salía. A veces la oía comer. A veces el cuenco quedaba intacto. En la segunda noche, él estaba remendando una brida en el porche. Cuando la puerta de la cabaña se abrió detrás de él, ella estaba allí, envuelta en la manta de lana a pesar del calor de julio. Su rostro estaba pálido, pero su mandíbula firme. Se aferraba al marco de la puerta como si no estuviera segura de que el suelo la sostendría. Necesito preguntarle algo, dijo. Su voz era más fuerte ahora, pero cautelosa, cada palabra medida. Caleb dejó la brida. Adelante. ¿Por qué me trajo aquí? Porque estaba viva. Esa no es una razón, es la única que tengo. Ella lo estudió. Podía sentirlo, la forma en que lo miraba, como si estuviera leyendo un contrato, buscando la cláusula que le costaría algo. Podría haberme dejado, ir al pueblo más cercano, enviar a alguien más. Podría haberlo hecho, dijo. No lo hice. ¿Por qué? Él la miró a los ojos, se los sostuvo. Porque la última vez que alguien que me importaba necesitó ayuda, no fui lo suficientemente rápido. Y he tenido 3 años para vivir con eso. Algo cambió en su rostro. La sospecha no desapareció,
No del todo, pero se hizo a un lado lo suficiente para dejar pasar algo más. Reconocimiento, tal vez. La mirada de alguien que entendía lo que significaba cargar con un fracaso que nunca deja de pesar. Se sentó en el escalón del porche, lenta y cuidadosamente. La manta la envolvía como agua. Margaret, dijo después de un largo silencio. Perdón, mi nombre es Margaret Holloway. La gente solía llamarme Maggie, pero no he sido Maggie en mucho tiempo. Caleb Mallister. Él recogió la brida de nuevo para darle algo que hacer a sus manos. Puede usar el nombre que le parezca. A mí no me importa. Ella casi sonrió. Casi. Vive aquí solo. Sí. Por elección. Por lo que queda después de que la elección se agota. Sus dedos se apretaron en el borde de la manta. Su esposa. Ruth. Hace 3 años una fiebre de verano se la llevó en 9 días. Lo siento, se lo agradezco. Yo también tuve un esposo, dijo ella. La palabra salió afilada, como un clavo sacado de madera vieja. No está muerto. Ojalá lo estuviera, pero no lo está. Caleb no se inmutó, no juzgó, solo mantuvo sus manos en el cuero y escuchó. Edmund Holloway de Bassamohanoy, Boston, es dueño de 2 bancos y de la mitad de los jueces de Massachusetts. Su voz se volvió plana, como si leyera una página que había memorizado. Me casé con él cuando tenía 22 años porque mi padre le debía dinero. Cuando mi padre murió, Edmund se quedó con todo, la casa, las cuentas, yo. Hice una pausa. Los grillos llenaron el silencio. Durante 22 años viví en una casa con 14 habitaciones y no se me permitía salir sin permiso. Les decía a todos que era frágil, de disposición nerviosa lo llamaba. Cuando intenté ver a un abogado, Edmund hizo que lo inhabilitaran en un mes. La mandíbula de Caleb se tensó. No dijo nada. Hace 6 meses encontré papeles en su estudio. Pruebas de que había robado el patrimonio de mi padre. Cada centavo. Falsificó las firmas. Sobornó al juez de sucesiones. Ella se miró las manos. Tomé esos papeles. Hice una maleta y me subí a una carreta hacia el oeste con un nombre que no era el mío. Y el maletín, dijo Caleb en voz baja. Su cabeza se giró bruscamente hacia él. ¿Miró dentro? No, señora, pero se aferró a él como si fuera lo último que la mantenía respirando. Supuse que era importante. Ella lo observó por un largo momento, su pecho subiendo y bajando. Esos papeles son la única prueba de lo que hizo. Si los pierdo, lo pierdo todo. Y Edmund sabe que los tengo. Las palabras quedaron suspendidas entre ellos como humo. ¿Crees que él envió a esos hombres? Dijo Caleb, no como una pregunta. Sé que lo hizo. Su voz no vaciló. Edmund no deja cabos sueltos. Enviará a más. Caleb dejó la brida y miró hacia el sendero. El largo y vacío tramo de polvo que conducía de vuelta a un mundo que había dejado atrás. El sol se estaba poniendo, pintando las colinas con tonos de cobre y sangre seca. Entonces supongo que será mejor que estemos listos, dijo él. Ella lo miró. No me debe nada. No, señora, no le debo nada. Entonces, ¿por qué lo haría? Porque pasé 3 años sentado en este porche esperando morir, y estoy cansado de esperar. Ella le sostuvo la mirada. Algo pasó entre ellos. No calidez, todavía no. Algo más duro. El tipo de entendimiento que solo surge entre personas que han mirado al abismo y han sobrevivido. No puedo pagarle, dijo ella. No se lo he pedido. No puedo prometerle que no saldrá herido. Tampoco he pedido eso. Ella se apretó más la manta. O es el hombre más valiente que he conocido, o el más tonto. La mayoría de los días es lo mismo, señora. Esa noche comió todo lo que él le puso delante. Pan de maíz, frijoles, una loncha de cerdo salado. Comió como una mujer que había decidido dejar de morir y aún no se lo había dicho a su cuerpo. Caleb se sentó al otro lado de la mesa, tallando un nuevo mango para el hacha. La luz de la lámpara proyectaba sus sombras largas contra la pared. ¿A qué distancia está el pueblo más cercano?, preguntó ella. Stillwater, a 8 millas al norte. Hay un sheriff, hay un hombre que lleva una placa. Si eso lo convierte en sheriff, depende del día. ¿Se puede confiar en él? Se puede confiar en que hará lo que sea más fácil.
lo que significa que si su esposo envía a un hombre con dinero y un papel de aspecto legal, el sheriff Dalton la entregará y dormirá tranquilo. El rostro de Maggie se endureció. Entonces no vamos al sheriff. No, señora, no vamos. Necesito llevar estos papeles a alguien que pueda usarlos. Un juez de verdad. Un tribunal federal. El tribunal federal más cercano está en Helena, a 140 millas. Entonces necesito llegar a Helena. No esta noche. Dejó el cuchillo. Apenas puede mantenerse en pie. Tiene un corte en la cabeza y costillas que podrían estar fisuradas. Helena no va a ninguna parte, y usted tampoco hasta que pueda montar a caballo sin caerse. Abrió la boca para discutir, luego la cerró. Él vio cómo la lucha se desvanecía en ella. No era rendición, solo el cálculo práctico de una mujer que había aprendido a elegir sus batallas. ¿Cuánto tiempo?, preguntó ella. Una semana, tal vez dos. Puede que no tenga 2 semanas. Entonces nos las arreglaremos con lo que tengamos. Se reclinó en la silla, el agotamiento marcando su rostro. Por un momento, Ustra aparentaba cada uno de sus 44 años. Las líneas alrededor de sus ojos, las hebras plateadas en su cabello oscuro, el peso de 2 décadas sobreviviendo a un hombre que debería haber sido su compañero. Caleb, señora. Gracias por no pedirme que me explique, por no mirarme como si estuviera rota. Él la miró a los ojos a través de la luz de la lámpara. No está rota, señora, solo está doblada por cargar demasiado sola. Su garganta se movió, apartó la mirada. Él se levantó. Recogió los platos y se dirigió a la puerta. La habitación lateral es suya. Tiene cerrojo por dentro. Yo duermo en el porche cuando hace calor. No tiene por qué. Lo sé. Buenas noches, señora. Maggie, dijo ella. Si me voy a quedar, más vale que me llame Maggie. Él se detuvo en la puerta. Buenas noches, Maggie. Escuchó sus botas cruzar las tablas del porche. Oyó el crujido de la vieja mecedora mientras se acomodaba. A través de la ventana, el cielo de Montana estaba lleno de estrellas, más de las que había visto en Boston, donde las lámparas de gas robaban la oscuridad. Alcanzó el maletín junto al catre y lo abrió. Los papeles seguían allí, arrugados y manchados de sudor, pero intactos. 22 años de robo expuestos con la propia letra de Edmund. Cerró el maletín y lo apretó contra su pecho. En algún lugar, su esposo la estaba buscando. Había gastado mucho dinero para asegurarse de que nunca llegara a nadie que importara. Hoy y los hombres que había contratado habían matado a 8 personas inocentes para llegar a ella. 8 personas. Había oído sus gritos, los había oído cesar. Maggie cerró los ojos. Le temblaban las manos, pero estaba viva, tenía los papeles. Y por razones que no entendía del todo, un hombre tranquilo con ojos tristes y manos firmes había decidido que valía la pena salvarla. Eso tendría que ser suficiente. Por la mañana empezaría a resolver el resto. Caleb se sentó en la mecedora, con el rifle sobre las rodillas, y miró la línea oscura donde las colinas se encontraban con el cielo. El aire era cálido, espeso con el olor a salvia y hierba seca. Las luciérnagas de julio parpadeaban en la oscuridad como pequeñas estrellas caídas. Le dijo la verdad. Había pasado 3 años esperando morir, no activamente. No era ese tipo de hombre, solo pasivamente, como se pudre un poste de cerca, aún en pie, pero hueco por dentro, esperando que el primer viento fuerte lo derribe. Y Ruth habría odiado eso. Lo habría llamado tonto, le habría hecho café y le habría dicho que la vaca aún necesitaba ser alimentada, sin importar si su corazón estaba roto o no. Casi sonrió. Casi. Ahora había una mujer en su cabaña con los papeles de un hombre muerto, y hombres vivos venían tras ella. Y en lugar de miedo, lo que Caleb sentía era algo que no había sentido en años. Propósito. Revisó el rifle. Cargado. Sin seguro. Luego se acomodó y esperó lo que viniera después. A la 5ª mañana, Maggie salió de la habitación lateral sin la manta. Llevaba la camisa de repuesto que Caleb había dejado doblada en la silla. Las mangas, demasiado grandes, estaban remangadas más allá de sus codos. Y su propia falda, lavada y secada rígidamente en el tendedero. Llevaba el pelo recogido en una coleta apretada. El moretón en su mandíbula había pasado de negro a un amarillo enfermizo. Se paró en el umbral de la cocina
y lo observó servir café. Quiero aprender a disparar, dijo. Caleb no se dio la vuelta. ¿Alguna vez has sostenido un arma? No, entonces empezamos mañana. Empezamos hoy. Él se giró entonces, la miró. Se aferraba al marco de la puerta, no para mantener el equilibrio esta vez, sino para tener algo a lo que agarrarse mientras decía lo que necesitaba decir. Cada día que paso aquí, sin saber cómo protegerme, es un día que dependo de usted. Para algo que debería poder hacer sola. Y he pasado 22 años dependiendo de un hombre. Ya he terminado. Caleb dejó la cafetera y cogió su sombrero. De acuerdo entonces, la llevó detrás del granero, donde el terreno descendía hacia un arroyo seco. Colocó 5 latas en la barandilla de la cerca. Le entregó el Winchester y se paró detrás de ella. Apóyelo contra su hombro, firme. Va a dar una patada. Sé que da una patada. Dijo que nunca había sostenido una. Dije que nunca había sostenido una. No dije que nunca había observado. Él casi sonrió. Justo. Apriete el gatillo. No tire de él. Hay una diferencia. Ella disparó. El rifle le golpeó el hombro y ella tropezó. Pero no lo soltó. No gritó. La lata no se movió. Otra vez, dijo Caleb. Disparó de nuevo. Falló por mucho otra vez. El tercer disparo rozó el poste de la cerca. El cuarto se hundió en la tierra. El quinto golpeó la lata. Salió volando de la barandilla y aterrizó en el lecho del arroyo con un pequeño tintineo. Maggie bajó el rifle. Le temblaban las manos. Su hombro ya se estaba amoratando. ¿Cómo se siente eso?, preguntó Caleb. Ella lo miró, y por primera vez desde que la encontró, había algo en sus ojos que no era miedo, ni dolor, ni cálculo. Era fuego. Siento que debería haber hecho esto hace 20 años. Practicaron cada mañana después de eso. Al tercer día acertaba 3 de 5. Al quinto acertaba a todas. Caleb la observó recargar, con los dedos aún rígidos, pero cada vez más rápidos, y dijo: aprende rápido. Soy una desesperada. Hay una diferencia. A veces no la hay. Pues ella lo miró por encima del cañón del rifle. ¿Siempre está tan tranquilo con todo? Guardo mi preocupación para las cosas que puedo cambiar. Y las que no puedo, construyo una cerca a su alrededor y sigo adelante. Ella negó con la cabeza. No se puede construir una cerca alrededor de un hombre como Edmund. No, señora. Pero puedo asegurarme de que sangre si intenta treparla. Esa tarde, Maggie pidió ver un mapa. Caleb extendió uno sobre la mesa, viejo, arrugado, manchado de café en las esquinas. Otra sola ruta con el dedo. Sus labios se movían en silencio mientras calculaba distancias. Elena está aquí, dijo, tocando el lugar. ¿Cuánto tiempo a caballo? 6 días si el tiempo aguanta, 8 si no. ¿Y el ferrocarril? La estación más cercana está en Billings, a 3 días a caballo hacia el sureste. Pero eso es un pueblo. Los pueblos tienen gente. La gente habla. La mandíbula de Maggie se tensó. Edmund tendrá hombres en cada pueblo con una oficina de telégrafos. Enviará descripciones. Ofrecerá recompensas. ¿Cuánto vale usted para él? Ella lo miró a los ojos. Más de lo que creería. Esos papeles prueban que falsificó el testamento de mi padre. Robó casi $400,000. Si esos papeles llegan a un juez federal, Edmund lo pierde todo. Los bancos, las casas, su puesto en la junta del ferrocarril. Va a la cárcel. Caleb soltó un suspiro bajo. 400,000. Mi padre construyó esa fortuna con 40 años de trabajo honesto. Edmund se la llevó en una tarde con una pluma y un juez corrupto. Y usted es la única que lo sabe. Soy la única con pruebas. Apretó la mano sobre el maletín que estaba sobre la mesa entre ellos. 8 personas murieron en ese sendero por lo que hay en esta bolsa. Les debo terminar lo que empecé. Caleb dobló el mapa lentamente. Entonces necesitamos provisiones, municiones, un segundo caballo. Y necesitamos saber qué nos espera entre aquí y Helena. Eso significa ir al pueblo, sí. Le dije que sí, Edmund tiene hombres. Stillwater es una mota en el mapa, Maggie. 30 edificios, un salón y una iglesia que también es una tienda de piensos los miércoles. Si los hombres contratados por su esposo ya están allí, tenemos problemas más grandes que una simple compra de provisiones.
No le gustó. Pudo verlo en la forma en que sus dedos se curvaron en el borde de la mesa, pero asintió. ¿Cuándo? Mañana, temprano, entrar y salir antes de que llegue la multitud del salón. Voy con usted. Lo sé. No intente disuadirme. No pensaba hacerlo. Ella buscó una mentira en su rostro y no la encontró. ¿Por qué no discute? Porque ha pasado 22 años escuchando lo que un hombre que no la respetaba lo suficiente como para preguntar le decía que hiciera. Yo no soy él, Maggie. Nunca voy a ser él. Se le cortó la respiración. Apartó la mirada rápidamente, pero no antes de que él viera sus ojos empañarse. Ninguno de los dos habló por un rato. El calor de julio presionaba contra las paredes de la cabaña como un ser vivo. Caleb. Sí. Ruth tuvo suerte de tenerlo. Sus manos se detuvieron sobre el mapa. No, dijo en voz baja. Yo fui el afortunado y no lo supe hasta que se fue. Salieron antes del amanecer. Maggie montaba el segundo caballo, un castrado que Caleb usaba para transportar carga. Cabalgaba rígida pero firme, con la mandíbula apretada. El maletín metido dentro de su camisa, contra sus costillas. La campana sonó con golpes cortos y secos. La tienda general tenía las puertas abiertas. Una escoba apoyada contra el marco, como si se hubiera rendido a mitad del trabajo. Caleb desmontó primero. Quédese cerca, no hable con nadie, no tiene por qué. Si algo parece mal, salga. No corra. Correr atrae miradas. Sé cómo ser invisible, dijo Maggie. Practiqué durante 22 años. Entraron juntos. La tienda era oscura y agobiante. Olía a harina, cuero y queroseno. Ukuaratak, una anciana, estaba detrás del mostrador, clasificando clavos en frascos. Levantó la vista cuando sonó la campana. Buenos días, Caleb. Buenos días, Hattie. Hattie Cole tenía 60 años. Era robusta como un poste de cedro. Y había enterrado a 2 esposos y un hijo sin perder nunca la capacidad de sonreír. Miró más allá de Caleb hacia Maggie, y algo rápido se movió detrás de sus ojos. ¿Tienes compañía? De paso, dijo Caleb, necesitaba ayuda. La mirada de Hattie se detuvo en Maggie, en el moretón que aún amarilleaba en su mandíbula, en la forma en que se sostenía, con los brazos cruzados, los hombros encogidos, una mujer haciéndose pequeña por costumbre. Supongo que sí, dijo Hattie en voz baja. Luego, más fuerte. ¿Qué necesitas? Munición, calibre 44. Harina, sal, cerdo, café, si tienes. Lo tengo. ¿Algo para la señora? Maggie dudó. Caleb la miró, esperando. Hilo, dijo Maggie. Y si tiene, una pastilla de jabón que no huela a lejía. Hattie casi sonrió. Puede que tenga algo. Jabón francés. Llegó en un envío el mes pasado que nadie quiso. Demasiado elegante para estos lares. Me lo llevo. Hattie se movió por la tienda reuniendo las provisiones. Caleb pagó sin regatear. Mientras Hattie envolvía el paquete, se inclinó sobre el mostrador, con la voz baja. Caleb. Sí. Un hombre pasó hace 2 días, de este a oeste. Ropa bonita, botas sucias. Preguntó en el salón si alguien había visto a una mujer viajando sola. Pelo oscuro, complexión media. Dijo que era su esposa. Dijo que estaba mal de la cabeza y que intentaba llevarla a casa. La mano de Caleb se quedó quieta sobre el mostrador. ¿Qué le dijo la gente? Nadie le dijo nada porque nadie sabía nada, pero dejó un nombre en el salón por si alguien la veía. Pagó $10 por la información. Es mucho dinero para una esposa enferma, Caleb. Maggie se había puesto rígida a su lado. Podía sentirlo sin mirar. ¿Qué nombre? Preguntó Caleb. Briggs, Warren Briggs. Dijo que era un abogado de Boston. Caleb recogió el paquete. Muy agradecido, Hattie. Hattie miró a Maggie una vez más. Su rostro era inescrutable, pero su voz no. Cuídese, cariño, sea cual sea su nombre. La garganta de Maggie se movió. Gracias. Estaban afuera antes de que Maggie hablara. Su voz era tensa, controlada, pero él oyó el miedo debajo, como un alambre tenso. Ya está aquí, cerca. Aún no está aquí. Si hubiera estado aquí, Harry lo habría dicho, hace 2 días. Está 2 días por delante o por detrás de nosotros. De cualquier manera lo sabemos. Caleb cargó las provisiones en la silla de Lucy.
Eso es mejor que no saber. ¿Cómo es eso mejor? Porque ahora nos preparamos en lugar de adivinar. Cabalgaron de vuelta rápido. Ninguno habló hasta que la cabaña apareció a la vista. Maggie desmontó antes de que el caballo se detuviera por completo. Tropezó. Se recuperó. Maggie me va a encontrar. Le temblaban las manos. Las apoyó planas contra el cuello del caballo. Me va a encontrar y va a tomar esos papeles. Y luego me internará en un manicomio y nadie me creerá. Porque Edmund tiene abogados y jueces y dinero y yo no tengo nada, Caleb. No tengo nada. Tienes pruebas. Las pruebas no importan cuando el hombre que te quiere muerta es dueño de las personas que deciden qué es verdad. Caleb le quitó las riendas de las manos. Lento, firme. Mírame. Lo hizo. Sus ojos estaban desorbitados. El miedo que había estado conteniendo durante días, finalmente saliendo a la superficie. Tengo 40 acres, 2 caballos, un rifle. Y no le debo nada a ningún hombre en esta tierra. Eso me hace peligroso de una manera que tu esposo no entiende. ¿De qué manera? Un hombre sin nada que perder y algo que proteger. Ese es el tipo más peligroso que existe. Ella lo miró fijamente. Su respiración se ralentizó. No tranquila, todavía no, pero más estable. Apenas me conoces, susurró. Sé lo suficiente. ¿Qué sabes? Sé que saliste de una masacre con pruebas cosidas a tu pecho. Sé que no lloraste cuando te dije que todos estaban muertos. Sé que pediste aprender a disparar antes de pedir un espejo. Eso me dice quién eres, Maggie. El resto son solo detalles. Sus labios se apretaron con fuerza. Se dio la vuelta, pero no antes de que él lo viera. La grieta. El momento en que algo que había estado congelado durante 22 años comenzó a descongelarse. Esa noche, Caleb acercó la silla a la mesa y extendió de nuevo el mapa. No podemos ir a Billings. Si Briggs ya está en el territorio, tendrá cubiertas las estaciones de tren. Entonces, ¿cómo llegamos a Helena? Por tierra, hacia el norte a través de las Crazies, luego al oeste por el valle. Es un terreno difícil, pero está vacío. No hay nadie allí, salvo alces y mal tiempo. ¿Cuánto tiempo? 8 días, tal vez 10. ¿A través de las montañas en julio? En julio los pasos están despejados. La nieve se ha derretido. Los arroyos corren. No es fácil, pero es posible. Maggie estudió el mapa. Su dedo trazó la ruta. Se detuvo en un punto cerca del medio. ¿Qué hay aquí? Fuerte Ellis. Un puesto del ejército. Si podemos llegar allí, podemos enviar un telegrama al mariscal federal en Helena. Decirles lo que tienes, enviarán una escolta. ¿Y si Briggs llega primero al Fuerte Ellis? No sabrá qué buscar allí. Está vigilando pueblos, salones, paradas de diligencias. No está pensando en una mujer cabalgando por pasos de montaña a caballo, porque ninguna mujer en su sano juicio haría eso, que es exactamente por lo que funcionará. Se reclinó, lo miró al otro lado de la mesa. La luz de la lámpara capturaba la plata en su cabello, la línea dura de su mandíbula, el moretón que casi había desaparecido, desvaneciéndose en algo que parecía más determinación que daño. ¿Cuándo nos vamos? Pasado mañana. Necesitas un día más para descansar. Necesito un día más para empacar. No necesito descansar. Tus costillas dicen lo contrario. Mis costillas pueden aguantar, Maggie. De acuerdo. Un día. Él casi sonrió de nuevo. Ella lo notó esta vez. ¿Algo gracioso? No, señora. Solo que Ruth solía hacer lo mismo. Discutir sobre descansar mientras era demasiado terca para sentarse. El rostro de Maggie se suavizó. Parece que valía la pena el problema. Cada pedacito. Creo que ella se detuvo. Comenzó de nuevo. Creo que si hubiera conocido a un hombre como tú cuando tenía 22 años, habría tenido una vida muy diferente. Caleb le sostuvo la mirada. Tal vez. O tal vez tuviste que vivir la vida que te tocó para poder ser la mujer sentada en esta mesa, la que está a punto de cabalgar por las montañas Crazies con un maletín lleno de justicia, y un Winchester que aprendió a disparar hace 5 días. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Parpadeó para contenerlas. Es lo más amable que alguien me ha dicho. Entonces has estado hablando con la gente equivocada.
Ella se rió, corto, agudo, sorprendido, como si hubiera olvidado que podía hacerlo. El sonido golpeó a Caleb en algún lugar profundo, un lugar que había tapiado y dado por muerto. Se levantó, se aclaró la garganta. Revisaré los caballos. Caleb se detuvo en la puerta. Voy a llevar esos papeles a Elena, y cuando lo haga, Edmund va a perder todo lo que le robó a mi familia. Pero quiero que sepas algo. ¿Qué es? Si no lo logro, si algo pasa en ese sendero, quiero que los quemes. No dejes que Briggs los recupere. No dejes que Edmund gane. No va a pasar nada. Prométemelo. Se giró y la miró. Estaba sentada erguida, con la barbilla en alto, las manos planas sobre la mesa. Parecía una mujer que había sido derribada 100 veces y había decidido de una vez por todas dejar de caer. Te lo prometo, dijo, pero vas a lograrlo y vas a entrar tú misma en ese juzgado. Y cuando el juez pregunte quién trajo las pruebas, vas a decir tu propio nombre, no el mío. Ella le sostuvo la mirada por un largo tiempo. Buenas noches, Caleb. Buenas noches, Maggie. Salió al porche y se sentó en la mecedora. Las estrellas eran densas y cercanas, como solo se ven en campo abierto cuando no hay nada entre tú y el cielo, salvo tu propia pequeña vida. En algún lugar, un hombre llamado Warren Briggs cabalgaba en la oscuridad, buscando a una mujer que le habían pagado por encontrar. Detrás de él, en Boston, otro hombre llamado Edmund Holloway estaba sentado en una casa construida con dinero robado, bebiendo brandy de una copa de cristal, seguro de que su esposa le sería devuelta como una propiedad extraviada. No conocían a Maggie, no a la Maggie sentada en esa cabaña con un rifle que había aprendido a disparar y una columna vertebral que finalmente había aprendido a usar. Y desde luego no conocían a Caleb Mallister. Se meció lentamente, revisó el rifle, escuchó la noche. Y mañana empacaría las alforjas, revisaría los mapas del sendero, aceitaría las armas, llenaría las cantimploras, y al día siguiente cabalgarían hacia el norte, hacia las montañas, hacia un juzgado y una lucha que llevaba 22 años gestándose. Caleb cerró los ojos. Por primera vez en 3 años, no esperaba el luto porque no tuviera nada mejor que hacer. Esperaba porque había algo al otro lado que importaba. Dentro de la cabaña, Maggie se sentó a la mesa mucho después de que la lámpara se apagara. Abrió el maletín y sacó los papeles una vez más. La letra de Edmund, la firma falsificada de su padre, fechas, cantidades, nombres de hombres que lo habían ayudado a robarlo todo. Los apretó contra la mesa y alisó las arrugas con la palma de la mano. Ya voy, Edmund, susurró. Y esta vez no seré yo quien tenga miedo. Dobló los papeles con cuidado, los guardó de nuevo y sostuvo el maletín cerca. Luego apagó la lámpara y se acostó en la oscuridad, escuchando el crujido de la mecedora en el porche, el ritmo constante de un hombre que vigilaba. Cerró los ojos y por segunda vez desde la masacre, Margaret Holloway durmió sin soñar con sangre. Salieron antes de que el sol asomara por las colinas. Caleb cabalgaba adelante en Lucy, con las alforjas bien llenas y el rifle sobre su regazo. Maggie lo seguía en el ruano, sentada más erguida que una semana atrás. El maletín apretado contra sus costillas bajo la camisa prestada. Se ató el pelo hacia atrás y se caló el sombrero. Su mandíbula estaba firme, como siempre ahora. No dura, solo decidida. Ninguno de los dos miró hacia atrás a la cabaña. Cabalgaron hacia el norte durante 3 horas sin hablar. El sendero se estrechaba a medida que las colinas se alzaban a su alrededor. El terreno cambiaba de hierba seca a roca suelta. Caleb mantenía los ojos en la cresta de la colina, buscando movimiento. Es como un hombre busca roturas en una cerca. Constante, automático, nunca completamente en reposo. Maggie se puso a su lado cerca del mediodía. ¿Cuánto falta para el paso? Otro día, acamparemos en el cruce del arroyo esta noche. Daremos de beber a los caballos. Descansaremos unas horas. Y si alguien nos sigue, lo sabremos al anochecer. El polvo se ve de lejos en este país. El sonido llega más lejos. Ella asintió, no volvió a preguntar. Llegaron al cruce del arroyo al final de la tarde. Caleb dio de beber a los caballos mientras Maggie rellenaba las cantimploras. Ahora se movía con eficiencia, sin movimientos inútiles, sin vacilaciones.
Él notó que mantenía el Winchester al alcance de la mano, incluso cuando se arrodillaba junto al agua. «Estás aprendiendo», dijo él. «Estoy sobreviviendo. Hay una diferencia. Sigues diciendo eso porque la gente sigue confundiendo las dos cosas». Le entregó una tira de cecina. Ella la tomó sin dar las gracias, no por mala educación, sino porque habían superado la parte en la que cada pequeña cosa necesitaba ser reconocida. Eso era algo. Era la confianza construyéndose ladrillo a ladrillo sin que ninguno de los dos lo nombrara. Comieron en silencio. Los caballos bebieron. En algún lugar río arriba. Un arrendajo le gritó a algo que no le gustaba. «Caleb». «Sí. ¿Y si el juez no me cree?», masticó lentamente. «¿Qué quieres decir?». «Quiero decir, soy una mujer que entra en un juzgado federal con papeles, acusando a uno de los hombres más ricos de Boston de fraude. Edmund tiene abogados, tiene conexiones, tiene una reputación». Ella miró el agua. «Yo tengo un caballo robado, una camisa prestada y una cara que todavía parece que alguien la golpeó. Tienes la verdad. La verdad no gana casos. Las pruebas sí. Y Edmund dirá que yo falsifiqué esos papeles. Dirá que soy inestable. Tendrá un médico de Boston listo para testificar que soy histérica, delirante. Maggie ya lo ha hecho antes. Otra cuando intenté irme la primera vez, hace 7 años, hizo que me examinaran 3 médicos. 3. Cada uno de ellos dijo que no estaba en mis cabales. ¿Y sabes para qué no estaba en mis cabales? Para no estar de acuerdo con mi esposo. Su voz se quebró en la última palabra. No de tristeza, de rabia. Del tipo que ha estado encerrada en un cofre durante años y todavía quema cuando abres la tapa. Caleb dejó su comida. «Mírame», lo hizo. «No conozco jueces, no conozco abogados. No sé cómo funcionan las cosas en los juzgados o en oficinas elegantes de ciudades que nunca he visto, pero sé una cosa que es cierta en cada rincón de este país». «¿Qué es?». «Un hombre que tiene que mentir para conservar lo que tiene, no lo posee. Lo está pidiendo prestado y la cuenta siempre llega». Ella le sostuvo la mirada. Sus ojos estaban húmedos, pero su mandíbula no temblaba. «Y si no llega lo suficientemente rápido, entonces nos aseguraremos de que lo haga». Se secó los ojos con el dorso de la mano, rápida, enfadada consigo misma por las lágrimas. «No he llorado tanto en 20 años. Quizás por eso necesita salir. Ruth realmente tuvo suerte. Ya lo dijiste antes. Lo digo más en serio ahora». Se levantó, se sacudió la tierra de las rodillas. «Deberíamos movernos. Quiero llegar a la línea de árboles antes de que anochezca». Cabalgaron otras 2 horas. El sendero subía empinado, serpenteando entre rocas y matorrales. Los caballos trabajaban duro, respirando con dificultad en el aire enrarecido. Maggie se aferró al pomo de la silla, pero no se quejó, no aminoró la marcha. Era casi el atardecer cuando Caleb se detuvo en seco. Maggie se detuvo detrás de él. «¿Qué pasa?». No respondió de inmediato, solo se quedó quieto, con la cabeza ladeada, escuchando. «Caleb». «Caballos», dijo. «Detrás de nosotros, a unas 2 millas». Su rostro se puso blanco. «¿Cuántos?». «2, quizás 3. Briggs, tal vez no. Podrían ser mineros, podrían ser vagabundos». «¿No te crees eso?». Giró a Lucy y miró hacia atrás por donde habían venido. El sendero detrás de ellos estaba vacío, pero el sonido en las montañas era engañoso. Rebotaba, hacía eco, llegaba antes de lo que lo producía. «Avanzaremos rápido», dijo. «Pasaremos el puerto esta noche en lugar de mañana. Los caballos no pueden. Tendrán que hacerlo, y nosotros también». Espoleó a Lucy hacia adelante. Maggie lo siguió. Cabalgaron con fuerza por el zigzag, los cascos de los caballos sacando chispas de la roca. El aire se enfrió rápidamente a medida que subían. Los nudillos de Maggie se pusieron blancos en las riendas, pero mantuvo el ritmo. 1 hora, 2. El sendero se estrechó hasta apenas el ancho de un caballo. Pared de roca a un lado, un precipicio al otro. Caleb no miró hacia abajo y le dijo a Maggie que tampoco lo hiciera. «Solo mira la cola de Lucy», dijo. «A donde ella vaya va tu caballo. No pienses en nada más. No estoy pensando en el precipicio». «¿En qué estás pensando?».
Estoy pensando en lo que le diré a Edmund a la cara cuando lo arrastren a un tribunal. Bien, sigue pensando en eso. Llegaron al paso justo cuando la última luz se desvanecía del cielo. El terreno se niveló en un tramo plano entre dos crestas. Caleb desmontó y presionó su mano contra el pecho de Lucy. Su corazón latía con fuerza. El ruano estaba peor. Sus costados subían y bajaban, sus patas temblaban. Nos detenemos aquí, dijo. Los caballos no pueden seguir, pero si están detrás de nosotros. Este es el único camino. Un hombre con un rifle puede defender este paso contra 20. Yo vigilaré, tú descansa. No voy a descansar mientras tú. Maggie. Su voz era firme de una manera que ella no había oído antes. No enojada, no autoritaria, solo segura. Te necesito lúcida mañana. No sirves de nada para esos papeles si estás muerta de cansancio y con las manos temblorosas. Descansa. No es una sugerencia. Ella lo miró fijamente. Luego sacó la manta de la alforja, la extendió en el suelo. Ori se acostó con el maletín bajo la cabeza. Si oyes algo, lo sabrás antes de que estén lo suficientemente cerca como para importar. Cerró los ojos. No durmió. No realmente. Pero dejó que su cuerpo se aquietara mientras su mente seguía dando vueltas. El rostro de Edmund, los papeles, el tribunal que nunca había visto, el juez en el que confiaba para que fuera honesto en un mundo que le había mostrado muy poca honestidad, y Caleb de pie en la oscuridad con un rifle, protegiendo a una mujer que conocía desde hacía 12 días, porque algo en él había decidido que valía la pena el problema. Apretó la cara contra el maletín y respiró. 2 horas después, Caleb le sacudió el hombro. Hora de moverse. ¿Los oíste? No, eso es lo que me preocupa. Ella entendió. Si los jinetes se habían detenido, significaba que estaban esperando. Si estaban esperando, significaba que sabían en qué dirección ir. Y si sabían eso, alguien se lo había dicho. Montaron y bajaron por la ladera occidental en la oscuridad. Lento, con cuidado. Los caballos avanzaban a tientas como ciegos con buenos instintos. Maggie dejó que el ruano encontrara su equilibrio, confiando en el animal como Caleb le había dicho. El amanecer los encontró en un amplio valle, con las montañas a sus espaldas. La tierra se abría ante ellos en largas ondulaciones de hierba y flores silvestres. Deberían haberse sentido seguros. No lo hicieron. Caleb divisó el asentamiento justo después del mediodía. Un grupo de 4 edificios acurrucados cerca de un arroyo. Un corral con algunos caballos. Humo de una chimenea. ¿Qué es este lugar?, preguntó Maggie. Una estación de paso. Los ganaderos la usan en los arreos de otoño. Debería estar casi vacía en esta época del año. Debería. La miró. Iré yo primero. Tú espera con los caballos. No, Maggie. La última vez que esperé mientras alguien más revisaba, murieron 8 personas. Voy contigo. Él no discutió. Entraron juntos. Un anciano estaba sentado en el porche del edificio más grande. Tallaba un palo sin un propósito particular. Levantó la vista cuando se acercaron, entrecerrando los ojos casi ocultos por las arrugas. ¿Puedo ayudarles? Necesitamos dar de beber a los caballos, dijo Caleb. Y comprar algo de grano si tiene. Tengo grano. También tengo café, si quieren. Desmontaron. El anciano, que dijo llamarse Jasper, llevó los caballos al abrevadero. Maggie se mantuvo cerca de Caleb, con la mano cerca de la pistola que él le había dado esa mañana. Un Colt pequeño, fácil de sacar. 5 disparos. ¿Sabes cómo usarla?, le había dicho cuando se la entregó. Sé apuntar y apretar. Con eso basta. Dentro, Jasper sirvió café en tazas de hojalata que parecían más viejas que el edificio. Maggie rodeó la suya con ambas manos y bebió. El calor golpeó su estómago vacío como un puño. ¿Se dirigen al fuerte Ellis?, preguntó Jasper. Los ojos de Caleb se agudizaron. ¿Qué le hace decir eso? Es la única razón por la que alguien pasa por este valle en verano. Eso o huyendo de algo. Miró a Maggie, miró el moretón en su mandíbula que casi había desaparecido pero no del todo. Quizás ambas cosas. Solo estamos de paso, dijo Caleb. Claro, solo de paso. Jasper sorbió su café. Un tipo pasó ayer en la misma dirección. Buen caballo, buena ropa, no tan buenos ojos.
Preguntó si había visto a una mujer y un hombre cabalgando juntos. La taza de Maggie se congeló a medio camino de su boca. ¿Qué le dijo?, preguntó Caleb. Le dije que no había visto a nadie en una semana, lo cual era cierto hasta hace unos 10 minutos. ¿Por qué mintió por nosotros? Jasper dejó su taza y miró a Caleb directamente. No mentí por ustedes, mentí por él. Un hombre llega a mi estación preguntando por una mujer con esa mirada en su rostro, del tipo que dice que posee algo y ha venido a recogerlo. No ayudo a hombres así. Nunca lo he hecho. No me sirven para nada. Maggie dejó su taza. Sus manos estaban firmes ahora. Dijo hacia dónde se dirigía, hacia el sur, hacia la carretera de Billings. Pensó que si estaban huyendo, se dirigirían al ferrocarril. No nos dirigimos al ferrocarril. Lo sé, Jasper miró a Caleb. El fuerte Ellis está a 2 días al noroeste, pero hay una ruta más corta a través del cañón Box Elder. Acorta un día completo. Es un sendero difícil, pero sus caballos parecen lo suficientemente fuertes. Caleb estudió al anciano. ¿Por qué nos ayuda? Jasper recogió su palo de tallar. Lo giró entre sus dedos. Tuve una hija una vez. Se casó con un hombre de Virginia City. Hombre rico, buena familia, decían todos. Me escribió cartas durante 2 años contándome lo feliz que era. Luego las cartas dejaron de llegar. Cuando fui a buscarla, estaba en un sanatorio a las afueras de Denver. Su esposo la había internado allí. Dijo que estaba loca. Hizo una pausa. No estaba loca. Solo estaba casada con un hombre que no quería una esposa. Quería una prisionera. A Maggie se le cortó la respiración. La saqué de allí, dijo Jasper. Me costó 3 meses y cada dólar que tenía. Ahora vive en Oregón. Tiene una casita, un jardín. Está bien, miró a Maggie. Así que cuando una mujer pasa por mi estación con esa mirada en los ojos, la mirada que tenía mi Ellie, no hago preguntas, simplemente ayudo. La garganta de Maggie se movió. No podía hablar. Extendió la mano sobre la mesa y la colocó sobre los dedos curtidos del anciano. Él le dio una palmadita, áspera y suave. Cañón Boxelder, dijo. Tomen la bifurcación de la izquierda en el pino muerto. No tomen la de la derecha. Esa se precipita al vacío. Muy agradecido, dijo Caleb. No me lo agradezca. Solo llévela a donde necesita ir. Se fueron en menos de 1 hora. Maggie estuvo en silencio durante mucho tiempo. El ruano avanzaba por el estrecho sendero que Jasper había descrito. Las paredes del cañón se alzaban a ambos lados, proyectando largas sombras que reducían a la mitad el calor de julio. Caleb, sí, su hija, el sanatorio. Eso es exactamente con lo que Edmund me amenazó. Lo sé. Si fallo, si esos papeles no llegan al juez, ahí es donde terminaré. Detrás de puertas cerradas, drogada, diciéndome que estoy loca hasta que me lo crea. No vas a fallar. No puedes prometerme eso. No. Pero puedo prometerte otra cosa. ¿Qué? Que pase lo que pase. No terminarás en un lugar como ese. No mientras yo respire. Cabalgó en silencio durante un buen rato después de eso. Luego, tan bajo que casi no lo oyó. Te creo. Acamparon en la boca del cañón. Caleb encendió un fuego pequeño y bajo, lo suficiente para calentar café y sus manos mientras el aire de la montaña se enfriaba. Maggie se sentó frente a él, con el maletín en su regazo y el Colt a su lado. Háblame de Ruth, dijo ella. Él la miró. Quiero saber, no porque esté comparando o midiendo. Quiero conocer a la mujer que te convirtió en el hombre que está sentado frente a mí. Caleb sirvió café, tomó un largo sorbo y dejó la taza en el suelo entre sus botas. Ruth fue la primera persona que me miró y vio algo que valía la pena conservar. Yo no era nadie cuando la conocí, un peón de rancho trabajando el ganado de otro por $30 al mes. Ella era la maestra de escuela en Bozeman. Leía más libros en un año de los que yo había leído en toda mi vida. Lo suficientemente inteligente como para casarse con un médico o un abogado o cualquiera que pudiera darle una casa decente. Pero te eligió a ti, me eligió a mí, y cada día durante 11 años intenté merecerlo. Algunos días lo logré, otros no. ¿Cómo supiste que la amabas? Estuvo en silencio por un largo tiempo. Se enfermó una vez, mucho antes de la fiebre que se la llevó. Un fuerte resfriado de invierno que se convirtió en algo peor.
Me senté junto a su cama durante 4 días. No comí, no dormí. Y en la tercera noche, abrió los ojos y dijo, Caleb Mallister, si te mueres de hambre sentado a mi lado, nunca te lo perdonaré. Y me reí. La primera vez que me reía en 4 días. Y pensé, eso es todo. Alguien que puede hacerte reír cuando estás muerto de miedo. Eso es amor. Maggie no dijo nada por un rato. El fuego crepitó. Los caballos se movieron en sus trabas. Edmund nunca me hizo reír, dijo ella. Ni una sola vez en 22 años. Entonces nunca te mereció. Ni un solo día. Ella lo miró a través del fuego. Algo se movió en su rostro. No el lento y cuidadoso deshielo que había estado experimentando durante días. Algo más rápido. Algo que la asustó. No lo hagas, dijo, más para sí misma que para él. No hacer qué. No seas tan amable conmigo. No ahora. No cuando no puedo permitirme sentir nada más que rabia. Maggie. Lo digo en serio, Caleb. Si me permito sentir lo que estoy empezando a sentir, perderé mi ventaja, y necesito mi ventaja. Necesito entrar en ese juzgado sin nada más que furia y pruebas. No puedo entrar blanda. Dejó su taza, la miró, firme. Ser amada no te hace débil, te hace peligrosa. Lo más peligroso en este mundo no es un hombre con un arma. Es una mujer que sabe qué importa. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Se tapó la boca con la palma de la mano y se dio la vuelta. Él no la alcanzó, no se movió, solo se sentó y le dejó tener su momento. Porque algunas cosas necesitan más espacio que consuelo. Cuando se dio la vuelta, sus ojos estaban claros y su voz era de hierro. Cabalgamos al amanecer. Sí, señora. Y cuando lleguemos al fuerte Ellis, enviaré ese telegrama yo misma. No lo querría de otra manera. ¿Y Caleb? Sí. Cuando esto termine, cuando Edmund esté en una celda y esos papeles se presenten como prueba, y el juez haya dicho lo que hay que decir, voy a decirte algo que nunca le he dicho a ningún hombre. ¿Qué es? Que te elegí a ti. No porque necesitara que me salvaran, y ya no porque fueras conveniente, sino porque fuiste el primer hombre que me miró y vio a una persona en lugar de una propiedad. Su mandíbula se tensó. Tragó saliva con dificultad. Estaré aquí para escuchar, dijo. Sé que lo estarás, por eso te elegí. El fuego se consumió lentamente entre ellos. Ella se acostó con el maletín bajo la cabeza y el Colt en la mano y cerró los ojos. Caleb se sentó con el rifle y observó la boca del cañón. Las estrellas se derramaban sobre ellos, densas, frías e infinitas. Como un lobo aulló en algún lugar de las altas rocas, largo y solitario. El sonido se extendió por el valle como una oración que nadie respondió. Pensó en Ruth, en el anillo que había enterrado bajo el álamo, en los 3 años que había pasado sentado en un porche esperando nada, y pensó en Maggie, la forma en que sostenía ese maletín como si contuviera su alma, la forma en que había aprendido a disparar en 5 días, la forma en que había dicho, te elegí, hoy como si fuera lo más valiente que había hecho. Revisó el rifle, cargado, sin seguro. El fuerte Ellis estaba a 1 día y medio de distancia, quizás menos si se apuraban. Y en algún lugar entre aquí y allá, un hombre llamado Warren Briggs cabalgaba con fuerza, siguiendo un rastro que no sabía que había cambiado de dirección. Caleb cambió de peso y se acomodó. Que viniera. Estaría listo. Olieron el fuerte Ellis antes de verlo. Humo de leña, estiércol de caballo y algo cocinándose. Frijoles, tal vez. Puesto cerdo salado en una sartén de hierro fundido. El tipo de olor que significaba gente, orden, muros con cerraduras. Maggie se enderezó en la silla. No había dormido más de 2 horas la noche anterior, pero no se notaría por la forma en que se sostenía. Espalda recta, barbilla nivelada, el maletín tan apretado contra sus costillas, que Caleb podía ver su contorno a través de la camisa. ¿Eso es todo?, preguntó ella. Eso es todo. Más pequeño de lo que pensaba. No es Washington, pero tiene un telégrafo y hombres con rifles que responden al gobierno federal. No a la billetera de tu esposo. Ella tragó saliva. ¿Y si el comandante no escucha? Escuchará. No sabes eso. Sé que es un hombre del ejército. Los hombres del ejército siguen órdenes.
Si enviamos un telegrama al mariscal federal y el mariscal envía órdenes de vuelta, el comandante las sigue. Así es como funciona. Así es como se supone que funciona. Toda mi vida ha sido sobre la diferencia entre cómo se supone que funcionan las cosas y cómo lo hacen en realidad. Caleb detuvo a Lucy, se giró para mirarla de frente. Maggie, has cabalgado 8 días por pasos de montaña con costillas fisuradas y una bolsa llena de pruebas que podrían derribar a uno de los hombres más ricos de Massachusetts. Has aprendido a disparar, a dormir en el suelo y a confiar en un hombre que conociste hace 2 semanas. Si puedes hacer todo eso, puedes atravesar una puerta y pedir enviar un telegrama. Ella lo miró, con los labios apretados, luego los soltó. De acuerdo, de acuerdo. Cabalgaron hacia la puerta. Un joven cabo los detuvo a 20 yardas, con el rifle al hombro. Parecía aburrido hasta que dejó de estarlo. Sus ojos se movieron del rostro de Caleb al de Maggie, a los rifles en ambas sillas. Diga su asunto. Me llamo Caleb Mallister. Tengo una parcela de 40 acres al oeste del sendero de Bozeman. Y que esta mujer necesita enviar un telegrama a la oficina del mariscal federal en Helena. Se trata de un asunto criminal. Los ojos del cabo se entrecerraron. ¿Qué tipo de asunto criminal? Del tipo que involucra fraude, falsificación y 8 civiles muertos en el sendero de Bozeman hace 3 semanas. Eso captó su atención. Bajó el rifle 1 pulgada. Esperen aquí. Desapareció por la puerta. El caballo de Maggie se movió bajo ella, captando su tensión. Le acarició el cuello, pero su mano temblaba. Respira, dijo Caleb. Estoy respirando. Estás conteniendo la respiración y lo llamas respirar. No es lo mismo. Ella exhaló con fuerza. Casi se rió. Eres insufrible. Eso me han dicho. El cabo regresó con un oficial, un capitán, de unos 50 y tantos años, con un bigote espeso que se volvía gris en los bordes. Su caminar decía que había estado en la silla de montar antes que detrás de un escritorio. Miró a Caleb como los oficiales miran a los civiles, midiendo si valían la pena el tiempo. Capitán James Harlan, dijo. Mi cabo dice que tiene una historia sobre civiles muertos. No es una historia, dijo Caleb. Encontré 8 cuerpos en el sendero de Bozeman hace 3 semanas. Un grupo de carretas, quemados, tiroteados, una superviviente. Señaló a Maggie. Harlan la miró de verdad. Ella le sostuvo la mirada y no parpadeó. Señora, ¿usted estaba en esa caravana? Lo estaba. ¿Tiene conocimiento de quién la atacó? Tengo más que conocimiento, capitán. Tengo la razón. Harlan la estudió un momento más. Luego se hizo a un lado. Entren. Los llevaron a un edificio bajo cerca del centro del fuerte. La oficina de Harlan era austera. Un escritorio, 2 sillas, una bandera en la esquina, un mapa clavado en la pared con más agujeros que los postes de la cerca de Caleb. Harlan se sentó detrás del escritorio y cruzó las manos. Hable. Maggie se sentó frente a him. No se movió nerviosamente, no tartamudeó. Puso el maletín sobre el escritorio entre ellos y lo abrió. Mi nombre es Margaret Holloway. Mi esposo es Edmund Holloway de Boston. Es el propietario del First Commonwealth Bank y de la Pacific Trust Company. Hace 22 años, falsificó el testamento de mi padre y robó un patrimonio valorado en casi $400,000. Estos documentos lo prueban. Puso los papeles sobre el escritorio uno por uno. El testamento falsificado, los registros de transferencias bancarias, cartas entre Edmund y el juez de sucesiones. Cartas que deberían haber sido quemadas, pero no lo fueron. Porque Edmund era el tipo de hombre que guardaba pruebas de su propia astucia como trofeos. Harlan se inclinó hacia adelante, leyó la primera página, su mandíbula se tensó, leyó la segunda. Sus ojos se movieron más rápido. ¿De dónde sacó esto? Del estudio de mi esposo la noche que dejé Boston. ¿Y el ataque a la carreta? Mi esposo contrató hombres para detenerme. Sabía que tenía estos papeles. Sabía lo que significaban. Pagó para que me mataran, capitán. Y 8 personas inocentes murieron porque casualmente viajaban conmigo. Harlan dejó los papeles, la miró a ella, luego a Caleb. ¿Puede verificar algo de esto? Puedo verificar los cuerpos, dijo Caleb. Enterré lo que la tormenta dejó. El lugar está a 2 días al sur de mi cabaña, al este del sendero de Bozeman.
Si envía una patrulla, encontrarán lo que queda. Harlan se volvió hacia Maggie. Señora Holloway, no me llame así. Su voz fue lo suficientemente afilada como para cortar. No he sido su esposa en nada más que en la ley por más tiempo del que puedo recordar. Señora, entonces, estas son acusaciones serias contra un hombre con considerable influencia. Soy consciente, si envío un telegrama al mariscal federal, esto se convierte en un asunto federal. Habrá una investigación. Será llamada a testificar. Su esposo contratará a todos los abogados entre aquí y el Mississippi para desacreditarla. Lo sé. Dirán que usted robó estos documentos. Tomé lo que era mío. El nombre de mi padre está en esos papeles. Su legado, el trabajo de su vida. Soy su única heredera viva. Dirán que no está en sus cabales, que es inestable. Llevan diciendo eso 22 años. No lo hizo cierto entonces, y no lo hará ahora. Harlan se reclinó en su silla. El cuero crujió. La miró como un hombre mira un puente antes de cruzarlo, probando si aguantará. ¿Está segura de esto? Una vez que ese telegrama salga, no hay vuelta de atrás. Maggie apoyó ambas manos sobre el escritorio. Capitán, vi morir a 8 personas porque mi esposo quería estos papeles de vuelta. Cabalgué por pasos de montaña con costillas fisuradas y un rifle prestado. No he dormido en una cama decente en 3 semanas. Estoy más segura de esto que de cualquier otra cosa en toda mi vida. Harlan la miró a los ojos por un largo momento. Luego se levantó. Cabo, tráigame un formulario de telégrafo. Las manos de Maggie temblaban mientras escribía el mensaje. No de miedo, sino de 22 años de presión que finalmente encontraban una salida. Escribió el nombre de Edmund, los cargos, la ubicación de las pruebas. La solicitud de una escolta del mariscal federal a Helena. Lo firmó Margaret Holloway. Su mano no tembló en la firma. El cabo llevó el formulario a la oficina de telégrafos. Esperaron. Maggie se sentó rígida en la silla, mirando el escritorio donde los papeles aún yacían, extendidos como un mapa de todo lo que había perdido y todo por lo que luchaba para recuperar. Caleb estaba de pie junto a la puerta. No había hablado desde que entraron en la oficina. No era necesario. Su presencia era suficiente. Sólida, silenciosa, un muro en el que ella podía apoyarse sin pedirlo. Harlan sirvió 3 tazas de café, puso una frente a Maggie. Ella la tomó con ambas manos. Dijo que hay un hombre siguiéndola, dijo Harlan. Un abogado, Warren Briggs, contratado por mi esposo. Y estuvo en Stillwater hace 2 semanas y en una estación de paso al sur del cañón Box Elder hace 3 días, armado, supongo, viajando solo, hasta donde sabemos. Harlan asintió. Pondré hombres extra en la puerta. Si aparece, será detenido e interrogado. Tendrá papeles legales, dijo Maggie. Afirmará que actúa en nombre de mi esposo para devolverme para recibir tratamiento médico. Señora, esto es un fuerte del ejército de los Estados Unidos. No respondo a abogados de Boston. Puede agitar los papeles que quiera. Hasta que el mariscal federal resuelva esto, está bajo mi protección. Algo se rompió en el rostro de Maggie, no visible para cualquiera que no estuviera observando de cerca. Pero Caleb estaba observando. Lo vio. La fisura en el muro que había construido, la que dejaba pasar una delgada línea de luz. Gracias, capitán, dijo ella. Su voz era firme, sus ojos no. La respuesta llegó 4 horas después. Caleb y Maggie estaban sentados en un banco fuera de la oficina de telégrafos, cuando el cabo salió con un papel en la mano. Su rostro tenía la expresión particular de un joven que acaba de darse cuenta de que era parte de algo más grande que su rango. Mensaje de la oficina del mariscal federal, Helena, dijo, entregándoselo a Harlan. Harlan lo leyó de nuevo. Miró a Maggie. La oficina del mariscal está enviando a 2 alguaciles adjuntos. Llegarán en 3 días. Traen una orden de arresto para Edmund Holloway por cargos de fraude, falsificación y conspiración. Las pruebas serán puestas bajo custodia federal y transportadas a Helena bajo escolta armada. Maggie no se movió, no respiró. Señora, oyó lo que yo lo oí. Su voz era un susurro. Se llevó la mano a la boca, luego al pecho, luego al banco debajo de ella, como si necesitara asegurarse de que el mundo todavía era sólido.
Caleb le puso la mano en el hombro. Ella la alcanzó y la agarró con fuerza. Sus dedos se clavaron en sus nudillos y se aferró como una mujer que había estado ahogándose durante 22 años y acababa de sentir sus pies tocar fondo. «Es real», dijo ella. «Es real. Van a arrestarlo». «Sí, señora». Se volvió hacia él. Las lágrimas corrían por su rostro, pero estaba sonriendo. No las medias sonrisas cuidadosas y reservadas que él había visto antes. Una sonrisa real, del tipo que duele porque ha estado encerrada tanto tiempo que los músculos lo han olvidado. «Lo hice, Caleb. Lo hiciste. Lo hicimos». «No». Él negó con la cabeza lentamente. «Tú tuviste el coraje de tomar esos papeles. Tuviste el coraje de subir a esa carreta. Tuviste el coraje de cabalgar por montañas que nunca habías visto en un caballo que nunca habías montado. Yo solo señalé el camino. Hiciste más que eso y lo sabes. Tal vez. Pero cuando ese juez pregunte quién trajo las pruebas, el nombre en el registro será Margaret Holloway, no el mío». Se secó los ojos, se rió. Ese sonido agudo y sorprendido que empezaba a conocer. «Eres el hombre más terco que he conocido. El segundo más terco. El primero fue tu padre y construyó $400,000 de la nada. Supongo que la terquedad corre en la gente que amas». Su risa se desvaneció en algo más silencioso. Lo miró con una expresión que no había visto antes, abierta, sin defensas. La forma en que una persona mira cuando finalmente ha dejado de correr y se da cuenta de que el suelo bajo sus pies es sólido. «Caleb». Sí. Cuando esto termine, cuando los mariscales tengan los papeles y Edmund se enfrente a un juez y todo esto haya terminado, ¿qué pasará con nosotros? Él la miró. El sol de la tarde estaba detrás de ella, iluminando los bordes de su cabello, pero él no miraba la luz. Miraba sus ojos, grises, verdes y firmes, y llenos de algo que lo aterraba más que cualquier arma. «¿Qué quieres que pase? Quiero dejar de tener miedo. Quiero dormir sin abrazar una bolsa de papeles contra mi pecho. Quiero preparar el desayuno sin preguntarme si alguien va a entrar por la puerta». «Eso es lo que quieres dejar de hacer. ¿Qué quieres empezar a hacer?». Ella le sostuvo la mirada. «Quiero volver a tu cabaña. Quiero aprender a vivir en un lugar donde nadie me posee. Y quiero estar con alguien que me vea. Que realmente me vea. No por un título o una fortuna o un nombre, sino por quién soy cuando todo eso ha sido despojado». «¿Y quién eres? Aún no lo sé». «Ese es el punto. Quiero descubrirlo. Mamá, y quiero que estés allí cuando lo haga». Estuvo en silencio por un largo tiempo. El fuerte se movía a su alrededor, botas sobre la grava, un caballo relinchando, el lejano sonido del martillo del herrero. Pero entre ellos dos, el mundo se había detenido. «Pasé 3 años pensando que ya había tenido mi oportunidad», dijo él. «Que Ruth lo era todo. Que un hombre solo tiene un amor y yo había tenido el mío. Y el resto era solo llenar el tiempo hasta que la tierra me cubriera. ¿Y ahora? Pues ahora estoy sentado en un banco en un fuerte en Montana, con una mujer que se enfrentó a uno de los hombres más poderosos de América, con nada más que papeles robados y agallas. Y me está preguntando si estaré allí cuando descubra quién es». Se miró las manos, luego la miró a ella. «Estaré allí, Maggie. Estaré allí cada mañana y cada noche y en cada momento difícil en medio. No porque me necesites, sino porque necesito ser el tipo de hombre que está presente». Su barbilla tembló. Apretó los labios con fuerza, luchando contra la ola que subía detrás de sus ojos. «Le habría gustado a Ruth», dijo ella. «Ruth te habría adorado. ¿Cómo lo sabes? Porque Ruth siempre amó a la gente que luchaba más duro. Decía que era la única cualidad que importaba». Maggie tomó su mano, entrelazó sus dedos con los de él. Sintió los callos que se había ganado en 2 semanas, las marcas del rifle, la aspereza de las riendas, la piel agrietada por el frío de la montaña. Manos que una vez habían llevado guantes de nácar en un salón de Boston. «Voy a testificar», dijo ella en Helena, frente a un juez y un jurado, «y todos los abogados que Edmund pueda pagar. Y les voy a contar todo. Lo sé, podría llevar meses, podría ponerse feo, intentará destruirme, lo intentará. Y si falla, cuando falle, volveré a esa cabaña y me quedaré. Entonces arreglaré la cerca y tal vez construya otra habitación». Ella se rió.
Una de verdad esta vez, plena, cálida y viva. Cruzando el patio del fuerte, haciendo girar la cabeza del cabo en la puerta. Esa noche, Harlan les ofreció alojamiento, habitaciones separadas en los barracones de los oficiales. Maggie le dio las gracias y tomó la habitación. Caleb tomó la de enfrente. Estaba sentado en el catre quitándose las botas cuando llamaron a la puerta. Maggie estaba en el pasillo. Llevaba un vestido limpio que alguien le había encontrado, de algodón oscuro y sencillo, nada elegante. Pero lo llevaba como si fuera una armadura. No puedo dormir, dijo ella. Yo tampoco. Sigo pensando en qué pasa si los mariscales no vienen. Si algo sale mal, si Edmund encuentra una manera de... Los mariscales vienen. No lo sabes. Los mariscales vienen, Maggie. Y cuando lleguen, les entregarás esos papeles y les dirás tu nombre. Y verás cómo una mentira de 22 años finalmente se resquebraja. Y yo estaré de pie a tu lado cuando suceda. Se apoyó en el marco de la puerta. He pasado toda mi vida escuchando que era demasiado problemática, demasiado difícil, demasiado emocional, demasiado todo. Eres exactamente suficiente. ¿Lo dices en serio? No digo cosas que no siento. Nunca lo he hecho. Pregúntale a Ruth. No puedo preguntarle a Ruth. Entonces confía en mí como ella lo hizo. Maggie lo miró a través del estrecho pasillo. Sus ojos estaban rojos. Sus manos estaban firmes. La mujer que estaba en esa puerta no era la misma que él había sacado de los escombros hacía 3 semanas. Esa mujer había sido destrozada, vaciada, aferrándose a una bolsa de papeles como un náufrago a un madero. Esta mujer estaba de pie por sí misma, eligiendo llamar a una puerta en lugar de esconderse detrás de una cerrada. Buenas noches, Caleb. Buenas noches, Maggie. Se volvió a su habitación, oyó la puerta cerrarse, oyó sus pasos cruzar hacia el catre, y oyó el crujido del armazón mientras se acostaba. Se sentó en su propio catre y miró la pared. Hace 3 semanas era un hombre muerto sentado en un porche. Ahora estaba en un fuerte del ejército esperando a los mariscales federales, protegiendo a una mujer que estaba a punto de derribar a un hombre que se creía intocable. Debería haber tenido miedo. No lo tenía. Estaba listo. Porque en algún lugar al otro lado de esto, más allá de los tribunales y los abogados y la lucha que se avecinaba, había una cabaña en una colina con un álamo y un porche que miraba al oeste. Y por primera vez en 3 años, Caleb Mallister podía verse a sí mismo sentado en ese porche y no esperando morir. Podía verse viviendo. Se acostó, cerró los ojos y durmió profundamente toda la noche por primera vez desde Ruth. Al otro lado del pasillo, Maggie yacía con el maletín en la almohada a su lado. Tocó el cuero con las yemas de los dedos, trazando el borde desgastado. «Ya casi llego, papá», susurró. «Ya casi llego». Cerró los ojos, sus manos se relajaron, ambas. Por primera vez en 22 años, Margaret Holloway durmió con los puños abiertos. Los mariscales llegaron a la tercera mañana, tal como Harlan había dicho. 2 hombres en caballos del gobierno, cabalgando con fuerza desde el noroeste. Sus placas capturaban la luz temprana. Desmontaron en la puerta y hablaron con Harlan durante 20 minutos antes de que alguien enviara a buscar a Maggie. Ella ya estaba vestida y ya tenía el maletín en la mano. Ya tenía el pelo recogido en una coleta apretada y la mandíbula firme. De esa manera que Caleb había llegado a reconocer como la cara que ponía cuando estaba aterrorizada pero se negaba a mostrarlo. «Ya están aquí», dijo Caleb desde la puerta. «Lo sé. Oí los caballos. ¿Estás lista?» Ella lo miró. «He estado lista durante 22 años. Simplemente no tenía el camino». Cruzaron el patio del fuerte juntos, sin tocarse, sin hablar. Pero lo suficientemente cerca como para que sus hombros casi se rozaran a cada paso. El tipo de cercanía que no necesita contacto para significar algo. Los mariscales esperaban en la oficina de Harlan. El mayor era un hombre de cuello grueso con sienes grises y manos que habían trabajado antes de ver una placa. Se llamaba Mariscal Thomas Avery. El más joven, el adjunto Cole Brunt, tenía un rostro delgado, ojos rápidos, y la particular quietud de un hombre que escuchaba más de lo que hablaba. Avery se levantó cuando Maggie entró. No le extendió la mano, solo la miró, midiéndola. «Señora Holloway»,
Margaret Holloway. Sí, soy el mariscal Federal Thomas Avery, Distrito Oeste de Montana. Este es el adjunto Brand. Hemos recibido su telegrama y un resumen preliminar del capitán Harlan. Necesito escucharlo directamente de usted. Maggie se sentó, puso el maletín sobre el escritorio, lo abrió. ¿Por dónde le gustaría que empezara? Por el principio. Les contó todo. No como se lo había contado a Caleb, en fragmentos junto a fogatas, entre silencios. Lo contó como una mujer cuenta una historia que ha ensayado en su cabeza durante 2 décadas, esperando a alguien con la autoridad para escuchar. Les habló de su padre, Adrian Holloway, un hombre hecho a sí mismo, un comerciante textil que había construido su fortuna a partir de un solo telar en una habitación alquilada en Lowell, Massachusetts. Les habló de Edmund, encantador, educado. Es el tipo de hombre que su padre admiraba porque confundía la confianza con el carácter. Les habló del matrimonio, de cómo se fue apretando a su alrededor año tras año como un nudo que se aprieta lentamente. Cómo Edmund controló primero el dinero, luego las amistades, luego los movimientos. Cómo dejó de recibir invitaciones porque Edmund las respondía en su nombre. Cómo la casa de 14 habitaciones se convirtió en una prisión con suelos pulidos. Les habló de la muerte de su padre, pues el testamento que dejaba todo a Edmund en lugar de a ella. La firma que reconoció como falsa porque había visto a su padre firmar 1000 documentos y conocía la forma en que su mano temblaba en la H. Al principio no dije nada, dijo ella. Tenía miedo. Edmund ya había convencido a la mayor parte de nuestro círculo de que era delicada, que necesitaba ser manejada. Si lo acusaba de falsificación, sabía lo que pasaría. ¿Qué pasó cuando lo intentó?, preguntó Avery. La primera vez fui a un abogado llamado Prescott en Cambridge. En un mes lo habían inhabilitado. Edmund tenía conexiones en el colegio de abogados. La segunda vez le escribí directamente a un juez, el juez Harold Fenton. Edmund interceptó la carta. Esa noche hizo que 3 médicos vinieran a casa. Me examinaron durante 2 horas y concluyeron que sufría de histeria femenina. Edmund me dijo que si lo intentaba de nuevo, me internaría permanentemente. El rostro de Avery no había cambiado, pero su pluma había dejado de moverse. La mandíbula de Brandt estaba tensa. ¿Y los papeles? Maggie los sacó uno por uno. Los puso sobre el escritorio como un cirujano dispone sus instrumentos. Precisa, deliberada, cada uno en su lugar. Edmund lo guardaba todo. Cada carta al juez de sucesiones, cada recibo de transferencia bancaria. El testamento original con una firma falsificada junto a un documento genuino que mi padre firmó 2 semanas antes de su muerte. Compárenlos ustedes mismos. La falsificación es competente, pero no perfecta. La mano de mi padre temblaba. La de Edmund no. Avery tomó los 2 documentos, los sostuvo uno al lado del otro. Sus cejas se juntaron. Tiene razón, dijo. El temblor está ausente en el testamento. Mi padre tenía parálisis en su último año. Todos lo sabían, Edmund lo sabía, pero era demasiado arrogante para imitarlo. Avery dejó los papeles. ¿Y el ataque a la carreta? Dejé Boston hace 6 semanas con el nombre de Mary Palmer. Compré pasaje en una caravana que partía de San Luis hacia el territorio de Montana. 2 semanas después del viaje, nos atacaron por la noche. Salí despedida de la carreta durante el asalto inicial y me golpeé la cabeza. Cuando desperté, todos estaban muertos. Cada persona que había sido amable conmigo, cada familia que había compartido su fuego conmigo. Su voz se mantuvo firme, plana. Es el tipo de tono plano que viene de reprimir la emoción tan profundamente que no tiene a dónde ir más que a la médula. Creo que Edmund contrató a los hombres que atacaron esa carreta. Conocía mi ruta, conocía mi nombre falso. Un hombre llamado Warren Briggs, un abogado a su servicio, me ha estado rastreando por Montana. Estamos al tanto de Briggs, dijo Avery. Fue detenido por una patrulla del ejército a 40 millas al sur de aquí ayer. Llevaba un documento que pretendía ser una orden judicial para su internamiento involuntario en el hospital de Massachusetts para dementes. La mano de Maggie se aplanó sobre el escritorio. ¿Era legítima la orden? Avery metió la mano en su abrigo y sacó un papel doblado.
Estaba firmado por el juez Harold Fenton, el mismo juez que su esposo sobornó para legalizar el testamento de su padre. ¿Entonces lo entiende? Entiendo que si estos documentos son auténticos, y creo que lo son, su esposo cometió fraude, falsificación, soborno a un juez federal y es potencialmente cómplice en el asesinato de 8 civiles. Avery cruzó las manos. Señora, este no es un caso pequeño. Va a ser uno de los procesos por fraude más significativos en la historia del Distrito Oeste. Maggie no parpadeó. Bien. Avery la estudió. Tendrá que testificar en Helena en persona ante un gran jurado federal. Sé que su esposo luchará contra esto con todo lo que tiene. Porque contratará a los mejores abogados de defensa del país. Atacarán su carácter, su salud mental, su credibilidad. Llamarán a testigos que jurarán que usted es delirante. Que lo hagan. ¿Está preparada para eso, Mariscal Avery? He estado preparada para eso desde la noche en que 3 médicos me dijeron que estaba loca por conocer la letra de mi propio padre. He esperado 22 años a que alguien me pidiera que lo dijera en voz alta en una habitación donde importa. Así que, sí, estoy preparada. Avery la miró durante un largo rato. Luego asintió una vez. Adjunto Brandt, tome custodia de estos documentos. Inventario completo, doblemente sellado. Viajarán con nosotros a Helena. Sí, señor. Maggie observó a Brandt recoger los papeles, cada uno levantado del escritorio como un pedazo de su pasado, siendo llevado de sus manos a las de otro. Apretó las palmas de las manos sobre la madera donde habían estado, como si la superficie aún conservara su calor. Una cosa más, dijo Avery. Sí, pues Warren Briggs, al ser detenido, hizo una declaración. Dijo que Edmund Holloway lo había autorizado a ofrecer $50,000 por la devolución de esos documentos, sin hacer preguntas. $50,000. Maggie cerró los ojos. Valoró mi silencio en $50,000, dijo en voz baja. Robó 400,000 de mi padre y pensó que podía comprarme por una octava parte. La gente como su esposo siempre subestima lo que más deberían temer, dijo Avery. ¿Qué es eso? Pues una mujer que dejó de tener miedo. Maggie abrió los ojos, lo miró. No he dejado de tener miedo, Mariscal. Simplemente he dejado de permitir que decida por mí. Salieron del Fuerte Ellis a la mañana siguiente. 2 mariscales, 2 adjuntos que Harlan asignó como escolta adicional. Maggie en el ruano y Caleb en Lucy. Harlan estaba en la puerta mientras montaban. Mallister. Caleb se giró. Hizo algo bueno al traerla. Ella se trajo a sí misma, capitán. Yo solo me aseguré de que nadie la detuviera. Harlan casi sonrió. Buen viaje. El viaje a Helena duró 4 días. Siguieron la carretera principal ahora. No más pasos de montaña. No más esconderse. Maggie cabalgaba en medio de la columna. El maletín vació por primera vez desde que lo tomó del estudio de Edmund. Los papeles estaban en una caja fuerte cerrada que llevaba el caballo de Brandt. Debería haberse sentido más ligera. En cambio, se sentía expuesta, como una tortuga sin su caparazón. Aún caminando, pero consciente de cada sombra sobre su cabeza. En la segunda noche, ella y Caleb se sentaron aparte de los mariscales, compartiendo café de una cafetera de hojalata. El fuego estaba bajo. Los escoltas hablaban en murmullos a 20 yardas de distancia. ¿En qué piensas?, preguntó Caleb. Estoy pensando en lo que dijo Avery, que atacarán mi carácter. Lo intentarán. Edmund guardó registros de los exámenes médicos. 3 evaluaciones separadas que decían que no estaba en mis cabales. Esos registros existen. Los presentarán como prueba. Y tú le dirás al jurado lo que realmente fueron esos exámenes. Mi palabra contra la de 3 médicos titulados. Tu palabra, la letra de tu padre y una pila de documentos falsificados. Eso tiene peso, Maggie. En Boston no lo tendría. Esto no es Boston. Sorbió su café. Dejó la taza. Caleb, necesito preguntarte algo, y necesito que seas honesto. Siempre lo he sido. Cuando lleguemos a Helena, ¿te quedarás? ¿A dónde más iría? A casa. De vuelta de la cabaña. De vuelta a tu vida. No te apuntaste a un juicio federal. No te apuntaste a abogados y tribunales y meses de espera mientras la gente de Edmond intenta destrozarme. Dejó su propia taza. Lento, miró el fuego,
luego a ella. Me apunté en el momento en que te saqué de esos escombros. Eso fue supervivencia. Esto es diferente. No, no lo es. Es lo mismo. Mantenerte viva, solo que en una habitación diferente. Caleb, no me voy, Maggie. No ahora. No cuando te llamen a testificar. No cuando los abogados de Edmund intenten hacerte dudar de ti misma. No cuando se ponga feo, porque se pondrá feo. Estaré sentado en esa sala del tribunal todos los días. Y cada vez que mires, estaré allí. Y recordarás que no estás sola. No has estado sola desde el día que te encontré. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Puso su mano sobre la de él en el suelo entre ellos. ¿Sabes lo que Edmund me dijo una vez en nuestro 10º aniversario? Dijo, Margaret, nadie te querrá nunca como yo te tengo. Oh, deberías estar agradecida. Y durante 12 años más, le creí. ¿Y ahora? Ahora estoy sentada en el suelo en Montana bebiendo café malo, con un hombre que me compró un caballo, me enseñó a disparar y cabalgó 8 días por las montañas porque pensó que valía la pena. Así que no, ya no le creo a Edmund. Caleb giró su mano y entrelazó sus dedos con los de ella. Tenía razón en una cosa. ¿Qué? Nadie te querrá nunca como él te tuvo, porque la forma en que te tuvo era una jaula. ¡Titi! Y tú no eres una mujer de jaula. Nunca lo fuiste. Ella le apretó la mano, no la soltó. Llegaron a Helena en la cuarta tarde. La ciudad era más grande que cualquier cosa que Maggie hubiera visto desde Boston. Edificios de ladrillo, calles pavimentadas, un juzgado con columnas y una torre de reloj. La gente se movía con la urgencia particular de una capital territorial, tratando de demostrar que merecía ser un estado. Avery los llevó directamente a la oficina del mariscal federal. Los papeles fueron registrados, catalogados y guardados en una bóveda del gobierno. Maggie firmó su nombre en 14 documentos diferentes. Cada firma firme, cada una un clavo en el ataúd de Edmund. El gran jurado se reunió 9 días después. Maggie testificó durante 6 horas. Les habló del matrimonio, el control, el aislamiento. Los médicos que la llamaron loca porque su esposo les pagaba para hacerlo. Les habló del testamento de su padre, la falsificación, la fortuna robada. Les habló de la carreta, el ataque, el cuerpo junto al que se arrastró en la oscuridad. Los abogados de Edmund, 3 de ellos enviados desde Boston como carga cara, objetaron 17 veces. El juez desestimó 16. En la 17ª objeción, el abogado principal se levantó y se dirigió directamente al jurado. Esta mujer huyó del cuidado de su esposo en contra del consejo médico. Robó documentos privados de un estudio cerrado con llave. Ella es, según el testimonio jurado de 3 respetados médicos, mentalmente incapaz de... Estoy en un tribunal federal, dijo Maggie interrumpiéndolo. Su voz llegó hasta la pared del fondo. Cabalgué 1500 millas para estar aquí. Sobreviví a un ataque que mató a 8 personas. Aprendí a disparar un rifle, a montar a caballo por pasos de montaña y a dormir en el suelo con una bolsa de pruebas bajo la cabeza. Si ese es el comportamiento de una mujer incapacitada, entonces sugiero que redefinan la palabra. La sala del tribunal quedó en silencio. El juez miró al abogado de Edmund. Siéntese, abogado. El gran jurado emitió una acusación en 4 horas. Fraude, falsificación, soborno a un oficial federal, conspiración para cometer asesinato. Edmund Holloway fue arrestado en su casa de Boston 11 días después. Sacado de su estudio en la misma casa donde Maggie había pasado 22 años escuchando que no era nada. Maggie recibió la noticia por telegrama. Lo leyó de pie en la puerta de la pensión en Helena, donde se había estado alojando, con Caleb a su lado. Lo leyó una vez, lo leyó de nuevo, luego dobló el papel con cuidado. Lo deslizó en su bolsillo y salió. Se paró en la acera y miró al cielo. Era agosto ahora. El calor había cedido un poco, un toque de otoño en las mañanas. La luz se volvía dorada más temprano cada día. Está bajo custodia, dijo ella. Lo sé, se acabó. El juicio aún no ha comenzado. El juicio es una formalidad. La acusación es real. Las pruebas son reales. Por primera vez en 22 años, alguien con autoridad miró lo que Edmund hizo y lo llamó por su nombre. Se volvió hacia Caleb. Quiero ir a casa.
Elena no es. No me refiero a Elena, me refiero a casa. La cabaña. Tu cabaña. Quiero volver. El juicio podría durar meses. Lo sé. Y volveré para cada día. Pero ahora mismo, hoy, necesito estar en un lugar que sienta como mío. Necesito cocinar algo en una cocina donde nadie me esté mirando. Necesito sentarme en un porche y no tener miedo de quién viene por el camino. Caleb la miró. La mujer frente a él no era la mujer que había sacado del polvo hacía 3 semanas y media. Esa mujer había sido destrozada, medio muerta, aferrándose a papeles como un náufrago a un madero. Esta mujer estaba de pie en una acera de una capital territorial. Habiendo acabado de derribar a uno de los hombres más poderosos de América, con nada más que la verdad y la terquedad para llevarla lo suficientemente lejos. Vamos a casa, dijo él. Regresaron en 5 días. No más pasos de montaña esta vez. No más esconderse. Tomaron la carretera principal, se detuvieron en estaciones de paso, dieron de beber a los caballos a la luz del día. Maggie cabalgaba con la cabeza en alto y el maletín, ahora vacío, es atado permanentemente a la silla como una bandera de algo terminado. Llegaron a la cabaña un martes por la tarde. Se veía igual, la cerca, el granero, el álamo en la cresta. Lucy caminó hasta el abrevadero sin ser guiada y bebió como si hubiera estado contando las millas. Maggie desmontó, se quedó en el patio, miró la cabaña, luego a Caleb. Es más pequeña de lo que recordaba. Las cosas se ven diferentes cuando no estás huyendo. Mejor o peor, simplemente diferente. Caminó hacia el porche, puso la mano en la barandilla que él había construido. Pasó los dedos por la madera como una persona toca algo en lo que ha estado pensando durante mucho tiempo. Caleb, sí. Te dije en el Fuerte Ellis que cuando esto terminara, te diría algo que nunca le he dicho a ningún hombre. Lo recuerdo. Estoy lista ahora. Él se quedó al pie de los escalones. Ella se quedó en la cima. La luz del atardecer estaba detrás de ella. Él no podía ver su rostro con claridad, pero podía oír su voz. Y era la más firme que jamás le había oído. Te amo, dijo ella. No porque me salvaste, no porque fuiste amable cuando no tenías por qué serlo, no porque cabalgaste por montañas y te interpusiste entre un hombre con un arma y yo. Te amo porque me miraste cuando no tenía nada, ni nombre, ni dinero, ni poder, ni pruebas de que fuera algo más que una mujer rota en el polvo. Y decidiste que era suficiente. Tal como era, sin arreglos, sin cambios, sin pedirme que fuera más pequeña para que tú pudieras sentirte más grande. A Caleb se le cerró la garganta. Se agarró a la barandilla. Nadie hizo eso por mí, dijo ella. Ni mi padre, que me amaba pero no pudo protegerme. Ni Edmund, que me poseía pero nunca me vio. Ni una sola persona en 44 años me miró y dijo, eres suficiente ahora mismo, exactamente como eres. Excepto tú. Un hombre en un porche en Montana que ni siquiera estaba buscando a nadie. Maggie, déjame terminar. Necesito terminar. Bajó un escalón. Voy a testificar. Voy a ver a Edmund condenado. Voy a reclamar el patrimonio de mi padre, cada centavo. Y luego voy a volver aquí y construir una vida contigo. No porque te necesite, sino porque te elijo. De la misma manera que Ruth te eligió a ti, libremente, con los ojos abiertos y las manos relajadas. Él la miró. Sus ojos estaban húmedos. No se los secó. No soy un hombre rico, Maggie. No quiero un hombre rico. Tuve un hombre rico. Casi me mata. No soy un hombre educado. Eres la persona más sabia que he conocido. La educación son solo libros. La sabiduría es lo que haces con la vida. Soy un viudo con 40 acres y un caballo demasiado viejo y una cerca que necesita arreglos cada primavera. Entonces la arreglaremos juntos. Subió los escalones, se paró frente a ella, lo suficientemente cerca como para que ella pudiera ver las líneas alrededor de sus ojos, la plata en sus sienes, la cicatriz en su mandíbula de un poste de cerca que le golpeó hace 12 años. Amé a Ruth con todo lo que tenía, dijo él, y cuando murió, pensé que ese era el final. Pensé que Dios o el destino o lo que sea que gobierna este mundo me había dado mi porción y me la había quitado. Y el resto era solo tiempo que tenía que pasar. ¿Y ahora? Ahora creo que quizás no fue un final.
Quizás solo fue una pausa, como cuando una canción se silencia antes de la última estrofa. Es lo más hermoso que has dicho. No te acostumbres. Tengo unas 3 frases buenas en mí y creo que acabo de usar la última. Ella se rió, plena y real, como se había reído en el fuerte, pero más profundo ahora, más rico, basado en algo sólido en lugar de sorpresa. Él tomó su rostro entre ambas manos, las palmas ásperas contra sus mejillas. Ella puso sus manos sobre las de él y las mantuvo allí. Te amo, Maggie Holloway. Lo sé. Lo he sabido desde que compraste ese caballo en Stillwater y no dijiste por qué. Compré ese caballo porque necesitabas montar. Compraste ese caballo porque querías que me quedara. Él no lo negó. La besó. De pie en el porche de una cabaña en Montana, bajo la última luz de una tarde de agosto. Sin nada entre ellos más que la verdad y la elección de quedarse. Cuando se apartó, estaba llorando de nuevo. Pero era diferente esta vez. Eran las lágrimas que vienen después de la lucha, después del miedo, después del largo camino a casa. Y las lágrimas que significan que ha terminado y que ha sobrevivido. Y la persona que está frente a ti es la razón por la que seguiste adelante. Cásate conmigo, dijo ella. Iba a pedírtelo yo. Lo sé, pero pasé 22 años esperando que alguien más decidiera mi vida. Ya no voy a esperar más. Entonces, sí, 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 Maggie, 1000 veces, sí. Bajo ese álamo, sin nadie más que Dios y los caballos como testigos. Apretó la frente contra su pecho. Él la rodeó con sus brazos y la abrazó. No con fuerza, o solo con firmeza. Como se sostiene algo que se tiene la intención de conservar. Se casaron el domingo siguiente, bajo el álamo en la cresta. Sin predicador, sin invitados, solo 2 personas de pie a la sombra de algo que había estado creciendo mucho antes de que llegaran y seguiría creciendo mucho después de que se fueran. Maggie llevaba un vestido que había cosido con tela que Hattie Cole le había enviado desde Stillwater, de algodón azul con hilo blanco en los puños. Caleb llevaba una camisa limpia y el anillo de Ruth en una cadena alrededor de su cuello. Porque algunas cosas se llevan adelante no para aferrarse, sino para honrar. Tomó ambas manos de ella, la miró. No tengo palabras elegantes. No quiero palabras elegantes. Entonces esto es lo que tengo. Voy a estar aquí cada mañana, cada noche, cuando sea fácil y cuando no lo sea. Voy a construirte esa habitación extra. Voy a arreglar esa cerca cada primavera. Y cada vez que olvides quién eres, te lo recordaré. Porque eres Margaret Holloway. Sobreviviste a un hombre que intentó borrarte. Llevaste la verdad a través de 1000 millas de campo abierto. Y eres la persona más valiente que he conocido. Ella le apretó las manos. Y aquí está lo mío. Voy a amarte sin miedo. Voy a aprender a vivir en un lugar donde nadie me posee. Voy a quemar el pan y volver a intentarlo. Voy a tocar el piano si alguna vez encontramos uno. Y cada mañana voy a despertar en esta cabaña y saber, realmente saber hasta los huesos, que elegí esta vida, que te elegí a ti y que fue la mejor decisión que he tomado. La besó lenta y seguramente, como lo hace un hombre que no tiene prisa, porque sabe que esto no es el final de algo, es el principio. Edmund Holloway fue condenado la primavera siguiente por todos los cargos. Fue sentenciado a 23 años en una prisión federal. El patrimonio fue devuelto a nombre de Margaret, cada centavo. Nunca regresó a Boston. Usó el dinero para construir una escuela en Stillwater. La nombró en honor a su padre. Contrató a Hattie Cole para dirigir la junta. Le envió a Jasper un nuevo cuchillo de tallar y una carta que decía simplemente, «Gracias por la historia de su hija. Salvó la mía». Caleb construyó la habitación extra y un nuevo porche y un banco bajo el álamo, donde se sentaban la mayoría de las tardes viendo cambiar la luz sobre las colinas, sin decir nada porque no era necesario decir nada. Algunas noches Maggie tocaba el piano. Encontraron uno en Helena, un viejo piano vertical con 3 teclas muertas que Caleb trajo a casa en una carreta prestada. Tocaba con ambas manos abiertas, los dedos moviéndose sobre el marfil sin dudar, llenando la cabaña con un sonido que se extendía por las ventanas abiertas y a través de la pradera. Y en esas noches Caleb se apoyaba en la pared,
Cerraba los ojos y escuchaba. Bueno, y pensaba en lo extraño que era que un hombre pudiera perderlo todo y sentarse en las cenizas durante 3 años. Y luego, una mañana, salir a caballo y encontrar a una mujer en el polvo que le enseñaría que el mundo todavía tenía música. Margaret Holloway Mallister vivió el resto de su vida en 40 acres en Montana, con un hombre que nunca le dijo que fuera menos de lo que era. Y eso fue suficiente. Eso fue más que suficiente. Eso fue todo.